Resumen del capítulo 9, Sistema Neuroendocrino, del libro Biología Evolutiva Humana, escrito por Raúl Montenegro y Mahendra Sarach. Introducción. Sistema endocrino. Glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre. Sistema nervioso. Es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. La integración de estos dos sistemas es el llamado sistema neuroendocrino, donde su objeto de estudio son los procesos biológicos involucrados en las operaciones mentales y conductuales. La teoría de los humores. Es una teoría probablemente propuesta por Hipócrates en el siglo V a.C., en la Grecia clásica. Postula que todo lo existente, y por lo tanto el humano también, está compuesto por 4 elementos que él denominaba humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. En base a ello, describía relaciones entre humores y atributos psicológicos. En la actualidad, se conocen sustancias químicas creadas en el cuerpo que generan y regulan funciones psicofísicas esenciales para los seres vivos. Historia evolutiva de las hormonas. La primera vez que fue utilizado el término hormona fue en 1905, que deriva del verbo griego poner en movimiento, estimular. Actualmente, hormona se define como toda sustancia orgánica producida por ciertas células del organismo, que circulando en sangre, poseen efectos regulatorios específicos sobre la actividad de otras células. Las hormonas más antiguas conocidas son las peptídicas, presentes en procariontes unicelulares, donde su función es favorecer la incorporación de glucosa. En los inicios de la ciencia, se pensaba que las hormonas eran sustancias químicas solo exclusivas de animales superiores. En la actualidad, estudios revelan que casi todo ser vivo posee algún sistema regulatorio de feromonas o tiene acciones hormonales, como en procariontes bacterianas. Las feromonas son sustancias químicas secretadas por los seres vivos con el fin de provocar un comportamiento específico en individuos de la misma especie, propagándose por el medio externo. En insectos, las feromonas evolucionaron a la función de comunicadoras y generadoras de atracción sexual. Otros insectos sufren metamorfosis a través del proceso de muda de piel, mediadas por hormonas llamadas ecdisomas. Las hormonas esteroides y prostaglandinas aparecen tardíamente en el proceso evolutivo. Un ejemplo de evolución filogenética es la hormona peptídica melanocito-estimulante, segregada por la glándula hipófisis en renacuajos, ranas, sapos y demás, accionando cambios en la coloración de la piel. La primera hormona endocrina estudiada fue la hormona sexual masculina en 1849 por Arnold Berthold. Este castró a gallos jóvenes y observó las modificaciones que se daban respecto al canto, plumaje, cresta y comportamiento sexual. En otro procedimiento, implantó las glándulas sexuales en sitios distintos del cuerpo y observó que sin ningún conducto que lo uniera excepto la circulación, se restablecía el comportamiento y las características propias del gallo macho. De aquí surge el concepto de que ciertas sustancias elaboradas en un órgano actúan sobre otros siendo transportadas por la sangre para su distribución. Glándulas. Las glándulas son órganos que se encargan de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo o que han de ser eliminadas por este. Se clasifican en 3 tipos. 1. Glándulas exócrinas. Son aquellas que producen sustancias que se liberan en la superficie del cuerpo a través de conductos o aberturas. Podemos nombrar a las glándulas sudoríparas, sebáceas, lacrimales, mamarias, salivales, la próstata o el páncreas en su faceta exócrina. 2. Glándulas endócrinas. Sus secreciones reciben el nombre genérico de hormonas que se difunden por el torrente sanguíneo hacia todo el cuerpo para realizar tareas específicas. Podemos nombrar la glándula tiroides, la hipófisis, la glándula pineal, las suprarrenales, el hipotálamo, la paratiroides y el páncreas en su fase endocrina. 3. Glándulas mixtas o endoexócrinas. Son aquellas que secretan hacia el interior y el exterior del cuerpo. Podemos nombrar a las gónadas y el páncreas. Hormonas.
Las hormonas son sustancias químicas secretadas por las glándulas con el fin de intervenir en el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo a través de la sangre. En la actualidad, además de considerar que las hormonas son secretadas por las glándulas, también son hormonas algunas sustancias secretadas por ciertas neuronas. Características de las hormonas. Son biomoléculas de distintas naturalezas químicas, glúcidos, esteroideas, proteicas o derivados de aminoácidos. Circulan en la sangre y actúan sobre células específicas situadas en órganos llamados blanco o target, creando efectos en pequeñas dosis. Poseen respuestas lentas pero duraderas y son activadores enzimáticos de la actividad genética. Mecanismo de acción de las hormonas. Cuando las glándulas secretan hormonas y son liberadas en la sangre, estas son reconocidas por proteínas situadas en la membrana celular de los órganos blancos para captarlas y generar una respuesta. Una vez unida la hormona a la proteína del órgano blanco, esta puede desarrollarse de dos maneras. 1. La hormona podrá difundirse a través de la membrana y pasar al citoplasma, donde se unirá con un receptor intracelular que influye en la transcripción de ARN. Y 2. Algunas hormonas de gran tamaño molecular se acoplarán a un receptor de la membrana, el cual activará un segundo mensajero que estará a cargo de producir cambios en el metabolismo. La función de segregar hormonas por parte de las glándulas endocrinas puede variar según ritmos circadianos, etapas de la vida y situaciones ambientales, reconociéndose funciones metabólicas, morfogenéticas, sexuales, reproductivas, nerviosas y mentales. Regulación de la secreción hormonal, el feedback. Existe un mecanismo de regulación que dosifica los productos, llamado retroalimentación negativa o feedback. Cuando la hormona alcanza un determinado nivel en sangre, esta acciona retrógradamente sobre la glándula productora, logrando un cese de secreción. Igualmente ocurre cuando bajan en concentración los niveles hormonales, las glándulas retoman su producción, logrando la homeostasis de las funciones. Sistema neuroendocrino y conducta. Sabemos que la conducta, la emoción o la actividad cognitiva depende de la actividad cerebral, y todo ello se desarrolla en un contexto ambiental que influencia y repercute en las estructuras cerebrales, moldeando o modulando las conductas. Para estudiar el cerebro, se lo considera como una unidad integral del sistema nervioso, donde observamos que el hipotálamo trabaja conjuntamente con la hipófisis en la regulación emocional y la homeostasis. Las estructuras nerviosas centrales. El sistema nervioso, también llamado neuroeje, se puede dividir en dos: el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso periférico lo constituyen las prolongaciones nerviosas que conectan al sistema nervioso central con diferentes partes del organismo. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, alojado en el cráneo, y la médula espinal, contenida en el conducto óseo formado por las vértebras. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. A su vez está dividido en conjuntos de estructuras. Las estructuras inferiores comprenden al bulbo raquídeo, la protuberancia y los dos pedúnculos cerebrales que constituyen el tronco cerebral y el cerebelo. La estructura superior recibe el nombre de cerebro y consta de dos pares simétricos o hemisferios cerebrales o telencéfalo y una porción media o impar denominada cerebro medio o diencéfalo. Estas estructuras se forman a partir del ectodermo embrionario, el cual da origen al tubo neural. Los hemisferios cerebrales se conectan a través del cuerpo calloso, formado por el córtex cerebral, y tres estructuras que son los ganglios basales, el núcleo amigdalino y el hipocampo, implicados en las respuestas motoras, la memoria y las emociones. El diencéfalo es otra parte del encéfalo, situada entre el cerebro anterior y el cerebro medio. Involucra tres regiones. 1. El epitálamo comprende la epífisis o glándula pineal, que funciona como un transductor neuroendocrino. 2. El tálamo tiene como función la selección, relevo y distribución de toda la información sensitivo-sensorial que se dirige a la corteza cerebral, relacionada con la vigilancia, la atención o la memoria. 3. El hipotálamo está relacionado con las funciones viscerales y endócrinas, reguladoras de la conducta emocional y motivacional.
El hipotálamo, la homeostasis y las necesidades básicas. El hipotálamo desempeña el papel más importante en la homeostasis. 1. Regulación neuroendocrina a través del eje supraóptico paraventricular neurohipofisiario. 2. Regulación autonómica, regula las respuestas cardiovasculares, respiratorias y digestivas. 3. Regulación de la conducta, las respuestas defensivas, la sensación del hambre, la conducta termorreguladora. 4. La articulación de mecanismos que incluyen los circuitos hormonales, gonadotropinas, oxitocina, hormonas gonadales, componentes autonómicos que posibilitan la expresión del acto sexual, como asimismo motivacionales. Y 5. Los ritmos biológicos. La glándula hipófisis o pituitaria. Se encuentra debajo del hipotálamo, del cual cuelga a través del tallo hipotalámico hipofisiario, a su vez que descansa en la silla turca. Regula las funciones de las demás glándulas endócrinas. Está formada por dos partes de distinto origen embrionario. 1. Adenohipófisis. Proviene del epitelio faríngeo y comprende la hipófisis anterior y la intermedia. Está formada por células secretoras de hormonas. 2. Neurohipófisis. Proviene del hipotálamo y está formada por los axones de las neuronas hipotalámicas, que son productoras de las neurohormonas. Las hormonas hipofisarias. La parte de la hipófisis, llamada adenohipófisis, recibe estimulación desde el hipotálamo a través del eje hipotalámico hipofisario, por el cual circulan hormonas secretadas por el mismo, produciendo o inhibiendo las siguientes hormonas. 1. Somatotrofina. Hormona del crecimiento, estimula la formación de proteínas y promueve el crecimiento de los huesos y tejidos blandos. 2. Tirotrofina. Regula el funcionamiento de la glándula tiroides, la cual bajo su influencia secreta hormonas T3 y T4. 3. Prolactina. Estimula la formación de leche en las hembras de los mamíferos. Los impulsos nerviosos originados en el pezón debido a la succión de la cría llegan al hipotálamo, el cual reduce la secreción de la hormona inhibidora de prolactina, manteniendo la producción de leche. 4. Corticotrofina. Estimula la porción cortical de las glándulas suprarrenales, siendo una de las principales hormonas producidas el cortisol. 5. Gonadotropinas. Regula la síntesis y secreción de los esteroides sexuales en testículos y ovarios. La parte de la hipófisis, llamada neurohipófisis, no produce sustancias, sino que sirve de reservorio de hormonas sintetizadas en las células secretoras del hipotálamo. A través de los axones de estas neuronas secretoras, las hormonas descienden del hipotálamo a la neurohipófisis y son liberadas en la sangre para desempeñar diversas funciones. Estas son: 1. Oxitocina. Incrementa las contracciones del útero en el momento del parto y promueve la expulsión del feto. Posteriormente, ayuda al útero a recuperar su forma y tamaño. 2. Hormona antidiurética. Contribuye a controlar la presión sanguínea y a reabsorber líquido en los riñones para favorecer la homeostasis hídrica. El eje hipotalámico hipofisario. Un tallo conecta el hipotálamo con la hipófisis, constituyéndolos en una unidad funcional. El hipotálamo es una estructura nerviosa y la hipófisis una glandular. Se compone de dos partes. Una porción se conecta con la hipófisis anterior o adenohipófisis y presenta un circuito de vasos sanguíneos llamados sistema porta-hipofisiario, que establece la circulación de sustancias, liberadoras o inhibidoras, entre el hipotálamo y la hipófisis. La segunda porción del tallo hipotalámico hipofisario se conecta con la hipófisis posterior o neurohipófisis y está formado por prolongaciones de neuronas especiales del hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas de secreción neuronal que actúan como transductores. Estos transforman la señal neural eléctrica recibida del cerebro en información hormonal. Esta información se transporta a través del flujo sanguíneo del sistema porta hipotalámico hipofisario hacia la adenohipófisis y a través de los axones hasta la neurohipófisis. Sustancias hipotalámicas liberadoras. 1. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. 2. Hormona liberadora de tirotrofina. 3.
hormona liberadora de corticotrofina. 4. Hormona liberadora de gonadotrofinas. 5. Factor liberador de prolactina. 6. Factor liberador de hormonas de melanocito estimulante. Sustancias hipotalámicas inhibidoras. 1. Hormona inhibidora de la liberación de prolactina. 2. Hormona inhibidora de la liberación de hormona del crecimiento. Y 3. Factor inhibidor de la liberación de hormona estimulante de los melanocitos. La glándula tiroides y el eje hipotalámico hipofisario. La glándula tiroides influye a través de sus hormonas a funciones orgánicas y psíquicas, siendo vital para mantener una buena salud mental. La tiroides se relaciona con el hipotálamo y la hipófisis, integrando el eje hipotalámico-hipófisis tiroideo, la cual conforman 3 escalones hormonales sucesivos que liberan la hormona tirotrofina, hormona estimulante de la tiroides o tirotrofina. La glándula tiroides se encuentra en la base del cuello y está conformada por 2 lóbulos unidos por una porción llamada istmo. Sobre la superficie posterior de los lóbulos se hallan 4 glándulas paratiroides, de interés para la calcificación de los huesos. La glándula tiroides contiene células secretoras foliculares que sintetizan las hormonas T3 y T4, también conocidas como tiroxinas. Otras células, llamadas parafoliculares, secretan la hormona calcitonina, responsable de la calcificación de los huesos junto con las hormonas de las paratiroides. La función de las hormonas tiroideas es la de estimular el metabolismo celular e inducir y acelerar la síntesis proteica. También, a través de estas hormonas, el organismo humano responde a la absorción de hidratos de carbono, al ejercicio, la privación del sueño, la exposición al frío o calor y a los cambios lumínicos. En el último trimestre de la vida gestacional, estas hormonas son esenciales para la maduración cerebral. En los niños, las hormonas tiroideas tienen efectos en el crecimiento y en el adulto aumenta la rapidez de los procesos mentales. Las hormonas tiroideas contienen en su molécula el mineral yodo, que se une al aminoácido tirosina y una proteína para formar monoyodo, diyodo, T3 y T4. La hormona más activa es la T3 y proviene de una T4 que pierde un yodo por un proceso de desyodización generado por el hígado. Tiroides y homeostasis. Para el buen funcionamiento de la glándula tiroides es necesario que circule en sangre una concentración de hormonas libres. Para ello, las distintas hormonas T3 y T4 regulan negativamente la hipófisis anterior, inhibiendo la secreción de tirotrofina, y sobre el hipotálamo, el cual disminuye la secreción del factor liberador de tirotrofina. Esta conducta, llamada retroalimentación negativa o feedback, regula el control de las secreciones hormonales de todas las glándulas, con el fin de mantener en homeostasis la concentración sanguínea de las hormonas. Glándula tiroides y conducta. La actividad psicofísica tiene directa relación con el funcionamiento tiroideo, por el cual debe existir una constante cantidad de hormonas reguladoras para un funcionamiento normal. El funcionamiento normal de la glándula tiroides se define como eutiroidismo. Si no ocurre esto, acontece una hiperactividad o hipoactividad en el eje hipotalámico-hipófisis tiroideo, en cualquiera de sus niveles, resultando en cuadros clínicos como el hipertiroidismo, exceso de hormonas tiroideas o hipotiroidismo. El bebé gestante en una madre con hipotiroidismo tiene una posibilidad de nacer con retrasos en el desarrollo y maduración cerebral. Además, la incompetencia de la glándula después del nacimiento puede desembocar en retrasos severos del desarrollo neuropsíquico del niño. El correcto funcionamiento de la glándula tiroides es responsable en parte de modular el normal desempeño cognitivo y afectivo. El eje hipotalámico hipófiso somatotrófico. La hormona del crecimiento, también llamada somatotrofina, es la única hormona que no actúa sobre otras glándulas, sino que actúa en el organismo como un todo. Esta hormona hipofisaria tiene la función de aumentar la estatura, la masa corporal, reducir la grasa y controlar el metabolismo. Esta misma es producida por la adenohipófisis, provocada por el factor liberador de hormona de crecimiento secretada por el hipotálamo e inhibida por el factor de inhibición llamada somatostatina. La secreción de somatotrofina
es de tipo pulsátil, sensible al sueño, al estrés y adquiere mayor intensidad durante la noche. La somatotrofina es un polipéptido, una serie de aminoácidos unidos que influye sobre el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas de manera anabólica. Su ciclo vital comienza en el primer trimestre de la vida fetal y se mantiene en aumento con un pico en la adolescencia para declinar con la edad por un aumento de somatostatina que impide su liberación. La somatotrofina estimula en el hígado la producción de la hormona somatomedina, refuerzo de la hormona del crecimiento. En el caso de un mal funcionamiento de la homeostasis de la hormona del crecimiento, el aumento de secreción en etapas juveniles provocará que los huesos se estiren más allá de lo normal, provocando gigantismo. En el adulto, los huesos no se podrán alargar más, pero sí crecerán órganos y partes musculares como la cara y las manos, cuadro clínico llamado acromegalia. Si hubiera una disminución de somatotrofina en el niño, ocurre un retardo lineal en el crecimiento, llamado enanismo hipofisario, provocando cambios de conducta, alteraciones del sueño, inmadurez psíquica y retardo en el desarrollo de la personalidad. Eje hipotalámico hipófiso adrenal. El eje hipotalámico hipofisario adrenal es un conjunto de influencias directas e interacciones retroalimentadas entre el hipotálamo, una parte del cerebro hueca con forma de fuelle, la glándula hipófisis, una estructura en forma de haba ubicada bajo el hipotálamo y la glándula adrenal, también llamada suprarrenal. Esta interacción neuroendocrina se encarga de controlar o modular las reacciones del cuerpo ante el estrés, los procesos del sistema inmune, las emociones, la conducta sexual, el metabolismo hídrico y energético. El conjunto de reacciones que involucran estas glándulas son responsables del síndrome general de adaptación, lo que permite a los seres vivos reaccionar y adecuarse. Las glándulas suprarrenales se sitúan en la parte superior de los riñones y están constituidas por la corteza y la médula. Ambas derivan del ectodermo y están íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. La porción de corteza es estimulada por una hormona producida por la hipófisis anterior llamada adrenocorticotrofina, la cual depende del hipotálamo a través de la hormona liberadora de corticotrofina, conjuntamente con la hormona vasopresina, también llamada hormona antidiurética. La parte medular de la suprarrenal responde a estímulos neuroquímicos tanto de las vías nerviosas como de la hormona adrenocorticotrofina y elabora hormonas como la adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas también son producidas por el sistema nervioso central en forma de neurotransmisores, siendo el efecto de aquellas liberadas por las suprarrenales más prolongado, debido a que la liberación de las mismas es más lenta. La homeostasis ocurre cuando se realiza la retroalimentación negativa o feedback, momento en que las hormonas periféricas segregadas por la suprarrenal inhiben la liberación de la hormona liberadora hipotalámica, generando una caída en la producción de adrenocorticotrofina y menor estímulo en las suprarrenales. La acción de la adrenocorticotrofina sobre la corteza de las glándulas suprarrenales activa células específicas que segregan tres tipos de hormonas, conocidas con el nombre de corticoesteroides, suprarrenales o corticoides. 1. Mineralocorticoides. Entre estos, la aldosterona, que actúa sobre el metabolismo y la homeostasis de las sales minerales y el agua. Colabora con la función diurética de los riñones en la regulación hídrica y la presión arterial, favoreciendo la reabsorción del sodio en los riñones. 2. Glucocorticoides. Participan en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Tiene efectos antiinflamatorios, regulando la respuesta inmunitaria del organismo ante agresiones. El más potente glucocorticoide es el cortisol. Y 3. Esteroides sexuales. La corteza segrega hormonas masculinas tanto en el hombre como en la mujer, las cuales se transforman en testosterona, que son los precursores de las hormonas de las gónadas. También participan en el mecanismo de la memoria y de los procesos cognitivos, como en las funciones antioxidantes e inmunitarias. Se podría decir que las glándulas suprarrenales son las glándulas de la adaptación. Síndrome de estrés o síndrome general de adaptación. El estrés es una respuesta no específica del cuerpo a diferentes estímulos, considerado como una respuesta del organismo en busca de adaptación. Es un mecanismo biológico de homeostasis.
En un comienzo, Walter Cannon, en 1929, consideró que las respuestas de los individuos al estrés eran de dos tipos, una de lucha y otra de huida o sumisión, observada en animales inferiores. En los seres humanos, las respuestas son más complejas. Queda claro que cada vez que se percibe una situación amenazante, se desencadenan respuestas conductuales, fisiológicas y psicológicas que dependen del sistema nervioso y endocrino, fundamentalmente del eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, a través de la hormona liberadora corticotrofina y de la hormona vasopresina hipotalámica. El eje hipotalámico hipofisario suprarrenal tiene la función de preparar al organismo para la reacción y la actividad, propiciando una homeostasis de adecuación a las nuevas circunstancias. Entre otras funciones está la de modular las emociones. Respecto a la función adaptativa, Darwin señalaba que, por ejemplo, el miedo tiene un valor positivo, funcionando como una señal preparatoria para la acción. Sin embargo, existe una contracara negativa respecto a la función del estrés. Si se prolongan los niveles de cortisol, aparecen síntomas y enfermedades del tipo desadaptativo, como úlceras, hipertensión, ansiedad, depresión, fobias y otras. El aumento de la hormona cortisol provoca un efecto tóxico en áreas cerebrales, produciendo problemas de concentración, pérdida de memoria y trastornos cognitivos. El eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, a través de sus hormonas, regula los mecanismos de homeostasis, sexualidad, aprovechamiento y conservación de la energía y la modificación conductual adaptativa al estrés. El eje hipotalámico hipófisis gonadal. La secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas inicia en el hipotálamo, estimula la hipófisis para que secrete dos hormonas, la hormona folicoestimulante y la hormona luteinizante, que a su vez están influenciadas por la edad, donde en el recién nacido hay bajos niveles de hormona hipotalámica debido a una inmadurez estructural. En la pubertad es cuando el hipotálamo cambia su ritmo secretorio de gonadotrofinas que estimulan la secreción de folicoestimulantes y hormonas luteinizantes por parte de la hipófisis, a la que se añaden factores genéticos, ambientales y neuroendocrinos, dando lugar a la menarca o menstruación en la mujer y adrenarca, producción de hormonas sexuales en el varón. Las gonadotrofinas son hormonas que incluyen a las hormonas folicoestimulantes y luteinizantes, que tienen por función estimular las gónadas para la reproducción. Estas dos hormonas están relacionadas con la hormona prolactina, que no tiene acción sobre las gónadas, aunque en mujeres estimula la función reproductiva y nutricional, el desarrollo mamario y sus secreciones. Las funciones de estas hormonas no son iguales en varones y mujeres, debido a que las gónadas responden de maneras diferentes. Acción de las gonadotrofinas en el varón. La hormona folicoestimulante impacta en el epitelio germinativo de los túbulos seminíferos, propiciando la espermatogénesis. Además, estimula las células de Sertoli, que es donde se produce la hormona inhibina, encargada del feedback regulador de la cantidad de folicoestimulante secretada por la hipófisis. Por otro lado, la hormona luteinizante estimula las células intersticiales de Leydig, encargadas de secretar hormonas masculinas, siendo la más conocida la testosterona, responsable de desarrollar características psicofísicas masculinas. La hormona luteinizante y la hormona folicoestimulante colaboran en la maduración de los espermatozoides. Por otro lado, si bien la prolactina no actúa sobre algún órgano blanco del varón, puede provocar modificaciones como irritabilidad, impotencia sexual, disminución de la masa muscular y otras. Con el paso de la edad, ocurre una caída de niveles de testosterona que conllevan trastornos llamados andropausia o menopausia masculina. Acción de las gonadotrofinas en la mujer. En la especie humana, la hembra nace con un determinado número de oocitos u ovocitos, células gonadales femeninas, que maduran cíclicamente después de la pubertad, en un ciclo biológico que dura alrededor de 28 días, que se repiten hasta la menopausia. Las hormonas folículo estimulante y luteinizante serán quienes regulen el ciclo menstrual, que implican la maduración de un ovocito por el ovario y la preparación del endometrio uterino para recibir al óvulo si éste fuera fecundado. Si la fertilización no se produce, el endometrio modificado se desprende del útero, ocasionando el sangrado menstrual. Este ciclo se da en dos fases.
La primera dura 14 días y es donde ocurre una maduración de un folículo y la expulsión del ovocito, y otra fase que también dura 14 días y consiste en la preparación del endometrio para recibir al óvulo fertilizado. En caso de no haber fecundación, se producirá la expulsión del endometrio. Los ovarios son las glándulas sexuales y secretan alrededor de 30 hormonas. Entre ellas se encuentran los esteroides, estrógenos y progesterona, la inhibina, la relaxina, factores de crecimiento citológico y algunos péptidos. Entre los estrógenos encontramos a las hormonas estradiol, estrona y estríos, secretados por los folículos ováricos en maduración, bajo la influencia de las hormonas folicoestimulantes durante los primeros 14 días del ciclo. El estrógeno tiene como órgano blanco principal de su acción al endometrio uterino y las glándulas mamarias. También regulan, desarrollan y sostienen las características psicofísicas sexuales femeninas. Sobre el ovario también actúa la hormona luteinizante y es quien produce la rotura del folículo maduro, propiciando la liberación del óvulo. A partir de los restos foliculares se desarrolla el cuerpo lúteo o amarillo, transformándose en una glándula productora de progesterona que actúa sobre el endometrio uterino y sobre las mamas. El ciclo uterino durante su desarrollo revela dos fases. La primera fase, llamada estrogénica, desde el día 1 al 14, donde aumenta el espesor del endometrio gracias a la acción del estrógeno, y la segunda fase secretora o progestacional, regulada por la progesterona, permite que el endometrio se prepare para la implantación de un eventual embrión y que consiste en la acumulación de reservas nutricias como el glucógeno, grasas, sales minerales y proteínas. Finalmente, la prolactina incrementa su actividad en sangre durante el embarazo, estimulando las glándulas mamarias y la secreción láctea, además de que produce cambios conductuales en la mujer en relación de las actividades maternales. Reduce también la secreción de hormonas hipotalámicas por su inhibición de hormonas liberadoras de gonadotrofinas y se ha relacionado al incremento de prolactina con la falta de menstruación, infertilidad, disminución del líbido y trastornos anímicos de tipo depresivo. Hormonas sexuales y su acción sobre el sistema nervioso central. Tanto los estrógenos, la progesterona y los andrógenos son hormonas esteroides sexuales que circulan por la sangre. Al llegar a las células de los órganos blancos, difunden al interior y se acoplan con receptores del núcleo celular, modulando la actividad de la síntesis de proteínas funcionales, estructurales o receptoras. Cuando llegan al sistema nervioso central, trabajan como neuromoduladores, influyendo sobre neurotransmisores de distintas partes del cerebro, existiendo pequeñas diferencias entre varones y mujeres. Glándula pineal. La glándula pineal o epífisis está compuesta por células llamadas pinealocitos, que poseen funciones secretoras del tipo endocrino, con la propiedad de transformar o traducir un impulso nervioso en otro impulso de tipo endocrino, secretando sustancias como por ejemplo la hormona melatonina. Por eso se lo reconoce como un transductor neuroendocrino. Es responsable de regular y adecuar los ritmos biológicos endógenos, como el ritmo ovulatorio en la mujer, el ritmo circadiano, la temperatura, el volumen urinario y los ciclos hormonales con los ritmos externos. La glándula pineal es parte de las vías visuales, siendo capaz de convertir la información lumínica en secreción hormonal. El principal producto de la pineal es la melatonina, que deriva de la serotonina, importante neurotransmisor cerebral. La melatonina sigue un ritmo circadiano, pero a la inversa, con mayores niveles de secreción durante la noche y bajas concentraciones durante el día. La retina envía la señal de que en el exterior hay oscuridad al hipotálamo y a la pineal para incrementar la secreción de melatonina. Respecto a la relación de la glándula pineal y la conducta, se ha observado que influye en la regulación del ciclo vigilia-luz, sueño-oscuridad ambiental, también en los estados anímicos internos frente a acontecimientos estacionales. En farmacología, es utilizada para regular las alteraciones del sueño. En 1979 se demostró que la falta de melatonina influye en cuadros depresivos, en patologías como los trastornos de ansiedad, ataques de pánico y esquizofrenia, donde ocurre una disminución o ausencia del sueño. La glándula pineal cumple un papel fundamental en nuestro biorritmo, con el fin de permitirnos una mejor adaptación al mundo físico. Fin.
En la descripción del video hay un link para descargar el resumen. Adiós.